Buenas tardes, alumnos de Terminal. Estoy aquí para presentarles los contenidos semestrales de arte. Eh, Nosotros deberíamos ver una unidad que se llama Medios Audiovisuales y Mecánicos. Esta unidad hace referencia a trabajar cine, fotografía, video, áreas artísticas que trabajan con herramientas mecánicas y herramientas audiovisuales. Generalmente en el colegio tiendo a trabajar un poco estos contenidos de tal manera de que utilicemos, por ejemplo, en vez de una cámara manual o fotográfica profesional, se trabaja un poco con el celular o con la cámara que tenga cada uno. Eh, y en cine y en video, obviamente, también tendemos a mucho a trabajar con el celular. Y hay actividades que se hacen de manera manual, como por ejemplo fotografía, vemos fotomontaje eh, utilizando la técnica del collage. Bueno, esto obviamente lo voy a ir explicando durante el semestre, pero esta unidad tiende a ser, bueno, durante el año son dos unidades y la otra unidad son cuando vemos este gran trabajo que hacemos de muralismo. El mural típico que hacen los alumnos de terminal en el colegio, que obviamente este año no lo vamos a poder hacer. Así que solamente nos vamos a enfocar en esta unidad. De hecho, como trabajan los medios mecánicos y audiovisuales, vamos a trabajar con programas de edición de fotografía y de video que de hecho yo había dejado de trabajar muchísimo con estos programas desde la universidad más o menos. eh, y ahora lo estoy utilizando mucho porque obviamente tengo que grabar mis clases y las edito y las subo a YouTube para que ustedes, o sea, el resto de los alumnos, ¿cierto? Los pueda ver y ya he ido aprendiendo bastante o me he ido acordando un poco de lo que es el proceso de editar un video, que tampoco es tan sencillo, pero sí es un proceso bastante creativo que ustedes, que son alumnos que se manejan mucho más en estos tipos de plataformas, pueden realizar trabajos bastante interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver fotografía. Tenemos que empezar desde lo más básico, de componer en base a primero una imagen, y esta imagen sería una fotografía. Por lo tanto, tenemos que ver composición fotográfica. Yo ahora les voy a subir material de composición fotográfica a Pronote. Ese va a ser mi medio de la plataforma que yo voy a utilizar para subir material para ustedes, incluidos los links de los videos de YouTube. Este video también va adjunto a una presentación en PowerPoint sobre composición fotográfica. Eh, y en general estos son contenidos para componer fotográficamente, son contenidos que nosotros en años anteriores ya hemos visto, como por ejemplo el componer con la regla de los tercios. No sé si se acuerdan, pero en Cinquiem, cuando estaban en séptimo básico, vimos este contenido en donde un formato horizontal o vertical se dividía en tres horizontal y tres vertical y se formaba una cuadrícula y en esta cuadrícula habían unos puntos. Bueno, en esos puntos, que son donde las líneas se cruzan, uno tiende a poner un centro de interés. ¿Cuál es un centro de interés en la fotografía? Es un objeto o elemento dentro de mi fotografía que es la que va a llamar más la atención. Cuando el espectador mira la fotografía, lo primero en que se va a enfocar va a ser en ese objeto y ese va a ser mi centro de interés. Un fotógrafo generalmente busca un objeto interesante, algo dentro de su fotografía, de su encuadre, que llame la atención y en base a ese centro de interés compone el resto de la fotografía. Los centros de interés generalmente se tienden a ubicar en estos puntos que se forman en esta cuadrícula fotográfica. Muchas veces el celular tiene la opción de esta cuadrícula. Muchas veces cuando ustedes editan fotos, por ejemplo, para subir a Instagram, aparece esta cuadrícula. Entonces, esa cuadrícula está ahí para mejorar y para mover y ubicar y encuadrar de manera correcta la fotografía y que se vea estéticamente más agradable, porque estas reglas de composición, como la regla de los tercios, eh, enfatiza que una fotografía quede estéticamente mejor, es decir, que se vea la fotografía mejor, más agradable a la vista. Eh,
También ustedes pueden trabajar distintos elementos para fomentar que la composición de su fotografía mejore, como por ejemplo trabajar distintas perspectivas o ángulos, es decir, que yo no siempre voy a utilizar la cámara frontal, sino que voy a cambiar los ángulos. Esto es ángulo normal, un ángulo en picada, un ángulo en contrapicada, por ejemplo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y voy a ir alterando también la perspectiva, la proporción de los objetos. La atmósfera cambia cuando uno cambia y va alterando los ángulos. Eh, También pueden buscar escenarios que tengan distintas perspectivas, por ejemplo, con dos puntos de fuga, con un punto de fuga, perspectiva cónica, perspectiva atmosférica. Eh, Obviamente tenemos que volver un poco a la realidad en la que estamos y yo con el otro grupo eh, y con los terminal PSU evalué fotografía y ellos tomaron fotografía en su hogar o en su patio o en lugares en que se van movilizando obviamente dentro de la realidad en que estamos, en que no podemos salir a tomar fotografías muy elaboradas. Generalmente en el ICE nosotros vamos a la Universidad de Concepción a ejercitar, al Parque Ecuador a ejercitar fotografía. Eh, entonces, en la guía aparece explicado la sencillez como como algo que se puede realizar y que de hecho se realiza mucho en fotografía. Muchas veces tomar una foto en un espacio muy simple, donde no hay muchos elementos interesantes para fotografiar, aún así una persona creativa puede buscar ciertos objetos o encuadrar de tal manera de que encuentre algo muy interesante y a eso tomarle fotos. De hecho, existen muchos artistas que se enfocan 100% en sacar fotografías extremadamente sencillas, pero el juego de contrastes de luces y sombras, el detalle al que están tomando fotografía, el plano que eligen, etcétera, hace que se vea muy interesante, aunque sea muy sencilla. Por lo tanto, el hecho de que estemos encerrados en nuestras casas y no tengamos mucho que fotografiar no justifica el no poder hacer este ejercicio. De hecho, lo pueden hacer bastante bien. Por lo tanto, yo no les voy a pedir que ustedes tomen un plano panorámico de paisaje natural para evaluar. Obviamente que no. Vamos a enfocarnos a planos, a encuadres más pequeños, a planos más pequeños, a planos detalle, a close-up para tomar ciertas fotos en el hogar y así obviamente poder ejercitar y poder evaluar. Eh, Aquí también la guía habla del balance y de enmarcar ciertas fotografías dependiendo de lo que rodea a mis elementos, ¿cierto? Miren, para explicarlo un poco, yo puedo ir caminando por la calle y puedo encontrar elementos muy interesantes para tomar una fotografía. ¿Qué es lo que yo siempre paro en la calle para tomar fotos? Soy fanática de tomar fotografías de bicicletas retro, antiguas, bicicletas ojalá que tengan algún tipo de canasto retro o un asiento de cuero bonito o que estén como un poco viejas o oxidadas, hasta abandonadas puede ser, y les tomo foto. Ese foto puede ser un plano entero, puede también ser un plano detalle donde yo me acerco y solamente le tomo foto a la campanita de la bicicleta. Eh, a mí me gusta tomar fotos también en plano cenital de los basureros. Entonces, desde de arriba hacia abajo, tomo una fotografía de los basureros. Cuando la basura se ve interesante, sí. Eh, Imaginemos que lo que estamos tomando fotos se va a convertir en una escala de grises, en blanco y negro. Entonces, el color de la basura no me va a molestar, pero sí se va a ver muy bien todas las, como los papeles y que forman texturas y sombras y contrastes, y me gusta mucho hacer fotografía cenital. Entonces también es algo que yo le tomo mucha fotografía y me gusta tomar fotos a las texturas que se forman en las paredes, en las puertas de madera, en las paredes de ladrillo, las manchas de hongo. En verdad me gusta mucho tomar fotos de como texturas que se forman en las paredes y en los pisos.
Y eso siempre, siempre le tomo fotos. Me gusta tomar fotos de los candados, de los mangos de las puertas, de los seguros de las puertas, sobre todo cuando son antiguos. Porque uno moderno encuentro que no es muy interesante visualmente, en cambio los antiguos encuentro que sí, sí, sí son muy interesantes y a eso siempre le tomo foto. Eh, y eso se puede buscar dentro de su hogar, de sus casas. Eh, Eso, por ejemplo, si yo le tomo foto a un candado, ese candado se va a convertir en mi centro de interés y yo voy a componer la fotografía en base a eso. La regla de los tercios, generalmente uno tiende a componer en L. Yo no voy a explicar tanto ahora porque les voy a adjuntar su guía y su PowerPoint, pero esta es materia pasada también, o sea, ustedes deberían acordarse de esta materia. Y en la regla de los tercios, componer en L significa que yo voy cubriendo 3 puntos de esta cuadrícula con elementos. Uno va a ser mi centro de interés más importante y los otros puntos se pueden llenar con la línea del horizonte, líneas de tierra o objetos que son un poco más secundarios que no nos llaman tanto la atención o que están en un segundo o en un tercer plano, pero sí me componen en L, ¿ya? Eh, Esta fotografía este tipo de fotografía es espontánea, es de recorrer un espacio, de recorrer una calle, de recorrer un lugar y tomar una fotografía. No es como un tipo de fotografía planificada y de estudio, donde yo manejo la luz, focos de luz profesionales, cierto, artificiales, donde trabajo con un fondo, con un escenario y donde ya tengo planificada la fotografía, donde trabajo con modelos o con objetos que están puestos y ubicados de cierta manera, que es como un tipo de fotografía planificada y de estudio. El tipo de fotografía que yo tiendo a realizar con los alumnos de terminal es una más espontánea, es de recorrer. De hecho, este trabajo siempre se evaluaba yendo 2 horas y media a la Universidad de Concepción, recorriendo y tomando fotografías. Eh, entonces la idea es que ustedes también recorran, dentro de lo posible, obviamente. Si no salen de sus casas, lo hacen en su casa. Y buscan elementos interesantes, rincones. Siempre utilizar la cámara en el modo blanco y negro, porque muchas veces cuando uno toma una fotografía a color y después la transforma a blanco y negro, cambia y no se ve tan bien. Hay colores que son grises muy, muy oscuros y al final la fotografía no se ve muy bien, no hay un correcto equilibrio de luz y sombra. Entonces siempre tomar fotografía con el modo blanco y negro para ir viendo en verdad si la fotografía se ve bien o no. Hablando del tema del blanco y negro, del valor en la fotografía, la luz y la sombra. Una fotografía interesante, correcta, ¿cierto? Estéticamente, que llame la atención, debe tener una luz, ¿cierto? Áreas blancas en la fotografía, que contraste con sombras oscuras y que también hayan escalas de grises intermedios. Tiene que tener un correcto contraste. Si la fotografía no tiene mucho contraste, no tiene esta variación entre luz blanca, sombra oscura y grises intermedios, la fotografía estéticamente no llama mucho la atención, ¿ya? Se nos puede ver un poco velada. Si no hay un alto contraste de luz y sombra, vamos a ver como una gama muy similar de grises que no nos van a llamar mucho la atención. Al contrario, la fotografía se va a ver como que eh, le falta algo, ¿ya? Que es el contraste, es el valor, el que ustedes jueguen con la luz y con la sombra y con los grises intermedios. Por eso es bueno que cuando tomen sus fotografías, las tomen en modo blanco y negro, para que ustedes vayan viendo cómo se ve esa escala de grises, ¿ya? Algunas veces, por el día, por la hora en que uno toma una fotografía, toma la foto, la ve en la cámara y dice: no, ¿sabes qué? Hoy no es el momento para tomar esta foto porque no está saliendo bien. Entonces, espero un par de horas que cambie la luz, espero al día siguiente y puede ser que esa misma esquina, ese mismo rincón que yo quise tomar una fotografía se va a ver muchísimo mejor. Siempre tienen que, ojalá, tomar una tomar una fotografía con luz natural. Y con esa luz natural que sea, bueno, igual puede ser luz artificial, depende del escenario, pero a las 12, 1, 2 de la tarde,
Si es que es un día bonito como hoy, por ejemplo, que aquí yo no tengo luz artificial en la luz de la ventana, eh, genera sombras y también tengo luces, ¿ya? Entonces ahí voy obteniendo en mi fotografía una bonita gama de valor de, en blanco y negro, ¿ya? En cambio, dependiendo de la hora del día, puede ser que no proyecte tantas sombras y muchas veces las sombras que se proyectan en una fotografía o los contrastes eh, se pierden, ya dependiendo de la hora en que yo tome la fotografía. Por eso es muy importante que ustedes vayan viendo la foto en la cámara en blanco y negro y después y sigan tomando fotos de distintos rincones. De hecho, pueden experimentar y tomar una misma fotografía en distintas horas del día y después ir eligiendo cuál les gusta más. La guía también habla del balance, que es el equilibrio. No solamente existe esta regla de composición en L, que es la regla de los tercios, ¿cierto? Hay otros tipos de composición también, componer en palanca, que es por ejemplo que yo tengo un peso visual acá y equilibrio mi fotografía con otro peso visual acá, o así, o así. Sino que el balance se puede obtener de distintas maneras, ¿ya? Que es como un equilibrio en la fotografía. Por ejemplo, repetir un peso visual que tengo arriba, repetirlo abajo, trabajar con ciertos ritmos en la fotografía. Eso también se puede hacer, no va a ser obligación que ustedes trabajen con la regla de los tercios, pero sí que su fotografía tenga una composición estética. Eh, la guía habla también del enmarcar. Enmarcar es cuando muchas veces yo utilizo elementos de fondo o que están alrededor, de mi centro de interés, como para enmarcarlo y enfatizar más mi centro de interés. Por ejemplo, puede ser el marco de una ventana, el marco de una puerta. En el PowerPoint aparecen unas mujeres que la fotografía está tomada desde dentro de un auto y la ventana del auto enmarca a estas mujeres, por lo tanto como que enfatiza mucho más eh, a ellas que son el centro de interés de la fotografía. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuadro aquí atrás y si lo utilizo de tal manera, esta línea, esta esquina de la pared, estas líneas diagonales que se forman con los cuadros, todo yo lo puedo utilizar yo me muevo de tal manera de que estas líneas de la habitación, las líneas del cuadro horizontales, verticales, me muevo de tal manera para como enmarcarme, por ejemplo, si yo me tomara una fotografía de retrato y hacer que el centro de interés resalte más. Bueno, obviamente aquí no tengo un feedback que ustedes me digan, ah, oh, sí, madame, entiendo, pero muchas veces uno puede alterar el ángulo, ¿cierto? El ángulo también sale explicado en la guía, el ángulo normal, en picada, cenital, contrapicada, etcétera. Pero yo voy tomando las fotografías de distintos ángulos y distintos puntos de vista, voy cambiando los puntos de vista para ir cambiando, por ejemplo, estas líneas que yo veo diagonales ahora hacia mí, puede ser que si yo me cambio de ángulo, se vean horizontales y verticales. Y así voy trabajando con los fondos como para enmarcar visualmente mi centro de interés. Espero que se entienda esto. Voy a tratar de ir subiendo varios ejemplos a Pronote. Y obviamente si alguien tiene una duda me manda un correo preguntándome. Bueno, aquí salen nombrados los ángulos y también los planos. Los planos es algo que también nosotros estudiamos en Sinquiem y es el encuadre que nosotros hacemos de nuestra vista más panorámica, ¿cierto? De nuestro campo visual. Yo, por ejemplo, aquí estoy en mi living y veo todo mi living. Pero si yo quiero tomar una fotografía, lo más probable es que no le tome una fotografía a todo, sino que voy a encuadrar y voy a elegir tomar una fotografía a cierto espacio en específico. Los distintos tipos de encuadre, dependiendo del tamaño del espacio que yo estoy fotografiando, son los planos, ¿ya? Desde los más grandes, que es plano panorámico, hasta plano general, plano entero, plano americano, plano medio corto, primerísimo primer plano, etcétera, hasta el más pequeño, que es el plano detalle. En fotografía, si yo fotografío espacio natural, espacios abiertos de exterior,
Generalmente el que se utiliza más es el plano general y el plano entero. El plano general más al paisaje y el plano entero más a grupo de personas o figura humana, ¿ya? Porque es un espacio un poquito más pequeño. En cambio, cuando trabajo más el retrato, cuando estoy, en vez de tomarle una fotografía a un grupo de personas, que podría ser un plano general o un plano entero, le voy a tomar una fotografía a una sola persona, ahí lo ideal sería trabajar el plano americano. Si, por ejemplo, a esa persona solamente quiero fotografiar más como la expresión de su rostro y no necesariamente enfocarme tanto en el cuerpo, voy a elegir tomar una fotografía de plano medio, que es más o menos como estoy yo. Un plano medio llega como hasta la cintura. Eh, Después, si quiero solamente trabajar retrato más rostro, puedo elegir un plano medio corto, que es hasta los hombros, o un close-up. Un close-up es un acercamiento del rostro así. La figura humana en los planos es como una unidad de medida. No necesariamente ustedes van a tomar fotografía de cuerpo humano. Es solamente para que se entienda la proporción del encuadre del plano, del tamaño, ¿ya? Por ejemplo, el close-up, le estoy fotografiando a este espacio. Si yo le saco una fotografía al mango de la puerta, también puede ser un close-up. Proporcionalmente es el mismo tamaño, ¿ya? Y los planos detalles, que ya es un acercamiento al objeto mayor, que uno tiende a sacar un detalle, por ejemplo, aquí me acerco mucho para tomar una fotografía de justo esta esquina, de estos alambritos. Ese sería un plano detalle. Esta es la primera guía que les voy a subir en cuanto a fotografía, para que haya una claridad en cuanto a los trabajos y a las evaluaciones dentro de este semestre. Vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes apliquen la utilización de ángulos, de planos y de algunos elementos de composición, en donde yo les voy a subir a Pronote una pauta donde les voy a dar un ejercicio de que tomen una fotografía en plano detalle, cenital, obviamente en blanco y negro, y eso me lo envíen por correo. O sea, por ejemplo, ejercicio 1, fotografía, plano detalle, cenital. Ejercicio 2, plano americano, figura humana, formato vertical, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que seguir esos 3 puntos que yo les dije y hacer una fotografía y eso yo lo voy a evaluar. Primero vamos a hacer ejercicios, obviamente, y después lo vamos a llevar a una evaluación. También, después de ver fotografía en blanco y negro, después les voy a pedir otra evaluación donde voy a pedir otras cosas, es decir, que yo no les voy a exigir cierto plano, cierto ángulo o ciertos elementos compositivos, sino que ustedes van a tener la libertad de tomar una fotografía y eso yo lo voy a evaluar. Por lo tanto, la pauta de evaluación va a ser distinta, va a evaluar creatividad. Y que ustedes a mí me expliquen la composición de esa fotografía para ver cómo yo describo una fotografía, cómo yo identifico la composición que tiene. Vamos a trabajar con el artista chileno Sergio Larraín. Y Sergio Larraín, que es el fotógrafo más importante chileno que existe, que lo tenemos que conocer sí o sí, él era un fotógrafo, un artista que recorría, que tomaba fotografía espontánea, que trabajaba mucho con la composición de la regla de los tercios y componer en L. En verdad, estudiar la fotografía de Sergio Larraín es estudiar la teoría de cómo componer de manera perfecta la fotografía en blanco y negro, ¿ya? Eso también vamos a ir subiendo links y videos de la fotografía de Sergio Larraín. Y de hecho, también hay una evaluación que es un análisis y describir la composición de una foto de Sergio Larraín. Y después, al menos con los alumnos de Terminal PSU lo hice, hicimos un fotomontaje. ¿Teo quiere saludar a los alumnos de Terminal Back? Sí. Ya, diga. Una ciudad de Menopac. Muy bien. Ya, estoy por terminar este video. Ustedes saben que aquí yo comparto mi espacio con el Teo. Ya, la fotografía después la llevábamos a los medios de edición y medios audiovisuales. Entonces, los alumnos hicieron fotomontaje digital.
Vamos a ir viendo, dependiendo del tiempo que tengamos durante el segundo semestre, porque puede ser que ya estas 3 evaluaciones nos tomen por completo el segundo semestre, ¿ya? De hecho, podríamos tener un feedback y que ustedes me digan qué evaluaciones quieren tener y qué otras quieren hacer. Sí o sí, fotografía en blanco y negro es para mí un contenido obligatorio para ver en terminal, así que eso es lo primero que vamos a hacer. El fotomontaje lo podríamos dejar en veremos y podríamos irnos a la edición de video porque los Terminal PSU van a hacer este semestre el Drawing My Life, donde se dibuja y se edita un video y ahí vamos a ver medios audiovisuales, y un stop motion, que es como una animación corta en base a imágenes, que también se editan a través de programas de diseño. Eso es lo que debiéramos lograr este segundo semestre. Es harto. Así que, bueno, revisar por favor a través de Pronote, ¿cierto? Todas las guías y los contenidos que les voy a ir subiendo. Y si tienen alguna duda, preguntarme por correo. Y de hecho, si tienen muchas dudas, podríamos agendar alguna clase por Zoom y aunque sea, por ejemplo, una cada 2 semanas o una al mes, para que no tengan dudas si es que es necesario. Eso, chicos, que tengamos un buen semestre y el semestre pasado los terminal trabajaron excelente y tuvieron unos promedios, pero espectaculares de buenos. Y la idea es que ustedes hagan lo mismo y tengan un excelente promedio este semestre. Y les deseo lo mejor este semestre también, considerando que están en su último año de colegio. Así que saludos y nos vemos. Adiós.